Y a propósito, alguien hablaba por ahí de los 100 años de una determinada región, a propósito de largos años y que se conmemora o se cumplen, vamos a hablar de la Corfo, la vieja y querida Corfo, que por allá, hace 85 años en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, se formó en un Chile y en un mundo completamente distinto. José Miguel Benavente, que es presidente de Corfo, nos acompaña. José Miguel, gracias por acompañarnos esta noche aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Claro, para los menores, Corfo hoy es litio, son, qué sé yo, empuje a, vamos a hablar también de esto, fomento a la cooperación o a los emprendedores, pero Corfo fue el motor, la locomotora de un Chile mucho más pobre, un mundo mucho más pobre, más subdesarrollado. Por lo tanto, interesante estos 85 años. ¿Qué se viene a la cabeza cuando encabezas Corfo? Es realmente una institución maravillosa, como tú bien decías. Fue creada en el año 39, un 29 de abril, para ser más exacto. Y efectivamente, en ese tiempo, como tú bien dices, había una estructura productiva muy basada en la minería y en la agricultura. Y particularmente una agricultura más extensiva, eran los grandes latifundios, en el fondo, ¿no? Y como consecuencia de la crisis del 29, que a Chile le dio muy duro, ¿no es cierto? Y el problema que tuvimos también con el periodo entre guerras, el salitre, que perdimos una oportunidad ahí importante, surge la Corfo como una herramienta para lo que se llamó después la industrialización del país. La creación de una capa no solamente de ingenieros que venían muchos formados en la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y muchos de ellos venían de pregrado, incluso el Colegio del Instituto Nacional, completamente pasaban después de formarse como ingenieros a la Corfo, y de ahí partían a estas empresas públicas que se iban creando y formando. Grandes empresas como Endesa, como CAP, ¿no es cierto? Bueno, líneas aéreas, telecomunicaciones. Hoy día... O sea, Entel, Latam, CAP, lo que hoy es Enel, que fue Chilectra, sí. Endesa, no sé, Llanza, sí. Onza, que eran hoteleras, sí. Cadenas hoteleras por todo Chile. Más las que hoy día existen, por ejemplo... Todas Corfo, las aguas. Todas las aguas, los puertos. Bueno. Hoy día, Corfo es dueña del metro, es dueño de EFE, es dueño de la Polla, la Casa de la Moneda, en fin, un sinnúmero de instituciones que uno diría así como una anécdota. Tú miras hoy día las empresas que son listadas en la bolsa, en el famoso IPSA, y ves las empresas han cambiado de nombre, pero si lo sigues el nombre en la historia, te das cuenta que más de la mitad fueron creadas por la Corfo durante esos años. Ahora, cambió tanto el mundo, no se justificaría, porque para los románticos o para los que creen que hay que volver atrás, tampoco se justificaría que el Estado tuviera todos sus sectores productivos o de desarrollo, ¿no? Toda la razón. En realidad, en ese tiempo uno hablaba de un Estado empresario, un Estado que de alguna manera formaba parte, no solamente creaba la empresa, sino formaba parte de la propiedad de las mismas. Hoy día, y la propuesta que tenemos de esta administración, y siguiendo un poco, ¿no es cierto?, lo que hoy, el devenir que particularmente lo está ocurriendo en el mundo, el Estado se transforma más bien en un Estado emprendedor. Es decir, junto con el sector privado, apoya el desarrollo, por ejemplo, de nuevos emprendimientos, nuevos sectores, nuevas tecnologías, que después el sector privado, tanto la área financiera como la parte real, toma y sigue. Como tú decías, el caso de hidrógeno verde, el caso del litio, son casos que hoy día estamos empujando, en los cuales tienen esta mirada, es decir, cómo la Corfo con sus distintos instrumentos, también mecanismos de coordinación, y sin subsidio, tampoco hay protección arancelaria como se usaba en ese tiempo, ¿no? Como esta industrialización hacia adentro. Empuja esta agenda donde obviamente la idea es, a través de distintos instrumentos, junto con la iniciativa privada, ¿no es cierto?, sacar adelante esta propuesta de valor. Si los años a final de los 30 y los 40, 50, la Corfo sirvió para empujar toda esta enorme cantidad de empresas en los más distintos rubros y industrias, ya no son esas las necesidades. ¿Para qué sirve Corfo hoy? ¿De qué le sirve Corfo al Estado? Bueno, en muchas dimensiones. Primero, la Corfo hoy... Corporación del Fomento es Corfo. Corporación de Fomento y de Producción. Claro, ese es un nombre original. Original, sí. La Corfo hoy día tiene varios ámbitos en los cuales está desarrollando su quehacer. Obviamente, esto es una mirada de mediano y largo plazo y lo viene haciendo en muchas dimensiones y nosotros tomamos la posta de lo que se venía haciendo. Una de ellas tiene que ver con los temas, por ejemplo, financiamiento temprano de empresas, lo que se llama hoy día capital de riesgo. Creó todos los capitales de riesgo, los primeros 80 que hubo, tuvo un aporte de Corfo y hoy día está sofisticando su oferta.
Por ejemplo, estamos diseñando un proyecto de ley que se va, digamos, en una semana más, de la creación de una Banca Nacional de Desarrollo, que estaba en el programa de gobierno y que hoy día va como proyecto de ley. Literalmente esto es, siguiendo la jerga del emprendimiento, un spin-out desde la Corfo, que se transforma en una institución autónoma, una sociedad anónima, con un cuerpo, ¿no es cierto?, colegiado y gobierno corporativo, que es independiente un poco del siglo exactamente, y que está buscando generar financiamiento, por ejemplo, de iniciativas como el Salmón de Fundación Chile, que fue incubada dentro de Fundación Chile. Hoy día tenemos de esos 20 o 30 proyectos muy importantes, en los cuales está en una etapa de que la banca tradicional no financia ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ni tampoco son proyectos grandes que necesitan 20 o 30 millones de dólares para llegar a su escala de tamaño óptimo. ¿Qué sector, qué industria? Como la historia, siguiendo la historia del salmón, hoy día tenemos 2 o 3 especies que están más o menos domesticadas, especies marinas, ¿no? Acuícolas, principalmente la corvina, el congrio colorado, la ceriola, etc. Ya están toda esa tecnología con apoyo público y lleva 10, 15 años, están las patentes, etc. Muchas de ellas incluso se cría en tierra, no en el mar ni en el lago. Esos proyectos necesitan inversiones de 20 o 30 millones de dólares para llegar a un tamaño grande. Para repetir un poco la historia, esto es una especie domesticada. Esos son los espacios de una Banca Nacional de Desarrollo que la Corfo está empujando. Segundo caso, tenemos hoy día, por ejemplo... Perdón, ¿y por qué? Déjame ver la pregunta que es de abogado del diablo. ¿Por qué la Corfo se interesa en empujar estos proyectos? Si son tan buenos, ¿por qué no dejamos que el mercado competitivo y la banca se peleen por ese proyecto que están...? Muy buena. Porque la banca nunca entra en un proyecto cuando todavía tienes a pequeños espacios de fallas o incertidumbres tecnológicas. ¿Son más aversos al riesgo? Sí, y está bien. Incluso la ley de banco les prohíbe meterse tempranamente en los proyectos. Por riesgo. Por riesgo. Más bien, la palabra técnica es incertidumbre. Es decir, en el fondo, al llegar a esta escala un poco más alta, en el fondo de tamaño real, todavía no estás vendiendo nada. Más bien, podría hacerlo, pero a un precio que a lo mejor la industria o los proyectos nuevos no podrían pagar, porque mayor riesgo es mayor precio. Es cierto, pero de nuevo yo quisiera enfatizar, esto no es un problema de la banca en Chile. En ninguna parte del mundo la banca tradicional entra tan temprano en estos tipos de proyectos. Entonces, donde ya los subsidios públicos no se justifican, pero te falta justo este gap, en el fondo, esta brecha, en el cual las bancas de desarrollo son el espacio para cubrir. La Corfo hoy día hace parte de ese rol, pero también tiene ciertos límites, porque es una institución pública que tiene ciertos techos, etc. Entonces, a tu pregunta, este spin-out, en el fondo, que es un proyecto que se llama AFIDE, Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, logra de alguna manera cerrar esa brecha. Otro proyecto muy interesante se está desarrollando en Chile, sistemas de fundición carbono neutral, de cobre. La gran, ¿no es cierto?, desafío que hemos tenido como Chile, ¿por qué hacemos concentrado de cobre y lo mandamos fuera? ¿Por qué no lo hacemos acá? En las últimas tecnologías de fundición, ¿no es cierto?, son el famoso convertidor teniente, que ya tiene 60, 70 años. Eso está en la Universidad de Concepción, por ejemplo, está desarrollando esta tecnología, tiene unos grandes equipos, pero necesitan ahora llevarlo a un tamaño de escala natural. Eso te cuesta 40 millones de dólares. Y uno diría, bueno, ¿nadie invierte tan temprano? No, ni siquiera Codelco, ni siquiera una empresa minera lo hace tan temprano, a menos que tenga, por ejemplo, un banco de desarrollo que apalanque junto con otros inversionistas estas etapas tempranas. Eso es uno de los roles. Otro rol muy importante, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo productivo. En eso ya tiene mucha experiencia. Mucha historia, sí. Eso lleva 20 años en esto, probablemente. Y más. Y lo tercero, que es lo que hemos denominado la nueva política industrial. La nueva política industrial, justamente en los sectores que tú mencionabas, son sectores que hoy día Chile tiene una ventaja comparativa y que puede transformar en competitiva, sobre todo el desarrollo no solamente de la economía de clave, o sea, exportar litio o exportar en el fondo hidrógeno verde, sino cómo generamos los encadenamientos productivos alrededor de estos sectores. Por ejemplo, hoy día, más o menos evidente, para la producción de hidrógeno verde tú necesitas una cantidad de miles de aerogeneradores. ¿Y tú has visto el tamaño que tienen esos bichos? ¿Cuál es el punto de andar trayéndolos por todo el mundo cuando potencialmente la demanda va a estar en Chile, particularmente en el sur de Chile? ¿Construirlos en Chile? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se ha podido? Porque justamente lo que estamos haciendo con Corfo ahora es hacer una licitación, lo que se llama una RFI, de interés de empresas nacionales e internacionales de construir en Chile aerogeneradores. Y lo mismo estamos haciendo por unos equipos especiales de hidrógeno verde que se llaman los electrolizadores. Y hemos hecho y tenemos mucho interés de decenas de empresas de armar, por ejemplo, piezas y partes o los equipos completos en Chile. Pero para eso necesitas un rol coordinador. En este caso, Corfo juega ese rol para hacer estos llamados.
Las empresas nos dicen, las empresas desarrolladoras de hidrógeno verde nos dicen, nosotros nos queremos instalar en Chile, pero necesitamos gente para esto. Gente preparada. Exacto. Y a nosotros como chilenos nos gustaría que fueran chilenos esas personas. Y por lo tanto ellos nos dicen, ok, este es el perfil de la gente que nosotros necesitamos. Estas empresas van a invertir en Chile en los próximos años y van a partir la construcción en 3 o 4 años más. Y nosotros lo que hacemos es organizar la oferta con CFTIP público y privado para que haya una consistencia entre las competencias que se están desarrollando. ¿Y hay tiempo para eso? Porque preparar un profesional no es de la noche a la mañana. Es cierto. Muchos de estos tú no necesitas ingenieros de 6 años ni doctorados. Necesitas carreras técnicas, principalmente. Sí, lo estamos haciendo. Y esto es un acuerdo escrito y firmado por la Asociación de Desarrolladores Magallanes junto con el Ministro de Energía, el Ministro de Economía y en mi caso, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo, y de testigo el Presidente de la República, que fue en diciembre del año pasado lanzado en Magallanes, en el cual hay estos acuerdos de coordinación. Estos acuerdos son precisamente coordinación público-privada para que este capital humano esté. Esta oferta de, por ejemplo, de piezas y partes esté para que pueda... Y eso genera encadenamiento, eso genera valor, empleo, crecimiento. ¿Y de qué se trata esta Startup Campus específicamente que se ha anunciado ahora? Sí. Dentro de la línea de emprendimiento, tú sabes que la Corfo ha sido líder de apoyar el emprendimiento en Chile. Quizás uno de los programas íconos fue Startup Chile. Claro, ¿no? Una incubadora. Es un acelerador, técnicamente una aceleradora. Tenía gente, incluso emprendedores de otras partes del mundo, exacto, que trabajaban en Chile porque era más beneficioso que estar en sus propios países. Pero el gran resultado positivo de Startup Chile fue, como tú bien dices, la traída de muchachas y muchachos de países, sobre todo desarrollados, que venía de Chile a desarrollar y sacar lo que se llama técnicamente su modelo de negocio de un emprendimiento. Pero el gran efecto que ocurrió con Startup Chile, que está demostrado y es escrito en papers académicos asociados, ¿no es cierto?, a la evidencia que esto generó, fue de que al incorporarse chilenos también en esto, chilenos, emprendedores y emprendedoras chilenos, y al vincularse entre ellos, genera un cambio en la mentalidad de los emprendedores chilenos debido a esta interacción. Cambias lo que en inglés se llama como el mindset, ¿no? Y terminas con empresas como varias muy conocidas, incluso unicornios chilenas, que son justamente hijos de este programa. Entonces, ese es un gran cambio. Entonces, ese es un tipo de apoyo público que se llama Startup Chile y que por las condiciones, por la oferta y la cantidad de recursos, en general tendieron generalmente a generar lo que se llama emprendimiento startup orientadas o basadas en TIC, tecnologías de información y comunicaciones, en los cuales son principalmente coding o herramientas de inteligencia artificial, etcétera, que no necesitan mucha infraestructura física. A tu pregunta, ¿qué es Startup Campus? Startup Campus es la segunda gran propuesta que tenemos en temas de emprendimiento y que en este caso está orientado a un distinto tipo de empresas o emprendimientos que están alojadas físicamente en un edificio en el cual cuenta con un conjunto de infraestructuras, pero ahora son laboratorios, lo que se llama en inglés como wet labs y dry labs, en los cuales los emprendedores vienen a desarrollar otro tipo de emprendimientos que se llaman de base científica tecnológica, que son de más largo aliento, que requiere más capital físico, que requiere más conocimiento científico-tecnológico orientado a desarrollar soluciones, por ejemplo, para atender temas asociados al cambio climático. Y esta startup lo va a hacer es juntar a estas personas físicamente. Hemos visto las buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, el físico es interesante si esto es como horizontal, o sea, 2 pisos que tienen muchos metros cuadrados, o vertical. En este caso elegimos vertical, un edificio que tiene más de 14 pisos. ¿Dónde va a estar eso? Esto va a estar y las curiosidades de la vida, en un edificio que construyó la Corfo. Lo que conocemos hoy día como Enel. En el Santa Rosa. Ahí está. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Ahí va a estar, que es un edificio que era de eso. Vamos a partir con 4 o 5 pisos para dotarlos del laboratorio y va a ir creciendo como lo hacen en otros países a medida que en el fondo esto se vaya poblando. Si eso funciona bien y llega a la meta, ese va a ser un centro... Esa es la idea. Va a ser un cañonazo eso. Esa es la idea. Y no solamente va a tener lugares para laboratorios para los emprendedores, va a tener, y ya está confirmado, un par de socios, y tenemos varios socios que están en la lista corta para participar. Uno de ellos, por ejemplo, es BitLab, que es uno del brazo más de emprendedor del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos la Gobernación de Santiago muy interesada en participar. Tenemos incluso la Asociación de Capitalistas Ángeles o Corporate Ventures de chilenos que quieren instalarse ahí. Entonces tú generas un ecosistema, pero que está físicamente junto, anclado a un lugar geográfico. Este lugar también va a tener, por ejemplo, lugares para gente de regiones, muchachos y muchachas que sean seleccionados y entren para que se puedan hospedar y alojar ahí, porque tienen que pasar semanas y meses y quizás hasta años. Esa torre se va a convertir
completa. Pero por supuesto, entonces tiene varias etapas. La segunda etapa tiene este espacio, ¿no es cierto?, de alojamiento y también un espacio público para que la gente vaya y tenga la oportunidad de visitar este espacio, ¿no es cierto? Esa es la idea de campus, ¿no? Es el campus en el sentido latín, ¿no es cierto?, de las universidades. ¿Este proyecto funciona? ¿Cuándo empiezan los primeros proyectos a funcionar ahí en esa torre? Nuestra idea es que más o menos ya tengamos habilitado todo esto más o menos en septiembre y los primeros proyectos estén partiendo a final de este año. Es así de rápido. ¿Ya tienen huéspedes? Sí, por supuesto. Muchos de ellos son, por ejemplo, empresas que hoy día se cobijan bajo Startup Chile, que van a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar en Startup Campus, ¿no? Así que es una muy buena noticia. Nosotros pensamos, mirando la experiencia de otros países, que la hemos estudiado bastante, y esto es una asociación virtuosa entre Corfo y Fundación Chile, que somos como los socios fundadores de esto. ¿Y privados también va a haber aquí? Sí, por supuesto. Sí, esa es la idea. ¿Qué? Porque dice Banco Interamericano de Desarrollo, no una institución privada, Corfo no es privado, Fundación Los Chile Corporate no es Venture Capital son todos privados. Eso sí. La asociación de financistas, ¿no es cierto?, de capital de riesgo son todos privados. Algunos tienen apoyo público, obviamente, pero tienen principalmente financiamiento privado. Y la idea es que sea también atractivo para gente internacional. Y si alguien que está escuchando esto quiere alojar su proyecto ahí porque le parece que le genera, ¿no es cierto?, una ventaja comparativa, este ambiente que va a haber, ¿cómo puede hacerlo? ¿Se tiene que acercar a Corfo? Sí, vamos a hacer justamente cuando ya esté esto ya relativamente instalado y tengamos las competencias, entonces vamos a hacer los llamados que van a hacer en el caso de Corfo a través de Startup Chile, pero también van a haber otros mecanismos. Por ejemplo, la misma Fundación Chile también tiene un programa de incubación y aceleración y podemos cobijar a varios de ellos al mismo tiempo. Y la idea es que en el fondo utilicen estos espacios comunes y después lo que la evidencia de otros países muestra es cuando tú ya creciste y desarrollaste tu modelo de negocio, pero ahora basado más en tecnología, te puedes mover al piso de arriba. Esa es la idea de lo vertical. Sí, claro, te quedas ahí mismo por un tiempo hasta que ya tiene una escala productiva suficientemente grande y ya te puedes mover. Si es que te va bien. Sabemos que no todos estos casos son exitosos. No, claro. Pero entonces, además, sigues perteneciendo a este lugar y vas generando estos círculos virtuosos de intercambio, de experiencias, con los, por ejemplo, lo que se llama la gente, los Friends, Family and Fools, ¿no es cierto?, los Early Adopters o también los que financian las etapas tempranas a nivel personal o colectivo. Es un poco la idea. José Miguel Benavente, buenas noticias traen estos 85 años de Corfo, vicepresidente ejecutivo. Es vicepresidente ejecutivo el cargo, efectivamente. Sí. Existe un presidente de la Corfo, de hecho, que es el ministro de Economía, que es el presidente del Consejo de la Corfo. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, José Miguel. Gracias por la invitación. Muy bien.